¿Quién puede ser víctima del hostigamiento sexual? Bueno, el que puede ser víctima de hostigamiento sexual no necesariamente puede ser un trabajador de la empresa o trabajadora. Puede ser también un practicante. Puede ser también un trabajador que ha sido desplazado para tu empresa para brindarte el servicio de tercerización o intermediación, por ejemplo. Ellos también pueden ser víctimas de hostigamiento sexual y mientras que estén en tu centro laboral, nosotros como empresa tenemos la obligación de iniciar el procedimiento. Muy bien. Entonces, puede estar dirigido a cualquier persona que se encuentre en el centro de labores, no importa la edad, no importa el género, no importa la orientación sexual que tuviera, ni la nacionalidad, ni su aspecto físico. Cualquiera puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral. Inclusive se dice por algunos estudios que son las mujeres jóvenes las que sufren más de o son víctimas de hostigamiento sexual laboral por su propia inexperiencia, porque de repente no saben identificar. Un problema muy frecuente es justamente que muchas personas no saben identificar que se encuentran en una situación de hostigamiento sexual, porque lamentablemente hemos crecido o hemos pensado, hemos naturalizado que este tipo de actos son naturales, son frecuentes, o sea, es algo parte de nuestras costumbres. Y es justamente aquí donde nosotros tenemos que cambiar el chip y empezar a informarnos más, ¿no? Mientras más nos capacitemos, mientras más conozcamos del tema, ya en cualquier momento, si vivimos un tipo de experiencia, le pondremos un stop, ¿no? Y denunciaremos o finalmente, pues, sabremos que no estamos frente a una situación que podemos indicar, entre comillas, como algo natural o normal, ¿no? Muy bien, entonces cualquier persona puede ser víctima de hostigamiento sexual laboral, no importa el puesto que tuviera, así sea un practicante, auxiliar, asistente, jefe, hasta un gerente, puede vivir una experiencia de hostigamiento sexual laboral. Desterremos los mitos. Bien, aquí traemos algunos ejemplos. Solo las mujeres son hostigadas sexualmente. Hemos dicho que no, los varones también pueden vivir un caso de hostigamiento sexual laboral. No aguantas nada, eres una persona muy sensible. Obviamente esto también es totalmente falso, ¿no? El hecho de que una persona que de repente no le gusta ese tipo de comentarios puedan señalarla como una persona sensible, que lo estás tomando a pecho o que lo estás tomando a la defensiva. Si algo no me gusta, simplemente paramos, ¿no? Tú tienes la culpa, tu forma de vestir lo han provocado. Las víctimas nunca son responsables de las agresiones que sufren. Y creo que esto ya lo vamos conociendo cada vez más, ¿no? Regularmente la persona que es víctima de hostigamiento sexual a veces se siente culpable y tiene miedo de repente decirlo, ir a recursos humanos o quien vea el tema del personal y manifestarle que está viviendo un caso de hostigamiento sexual porque tiene miedo a perder el trabajo, porque tiene miedo a que no le crean, porque tiene miedo a que sea humillada, ¿no? Entonces, esas consecuencias hacen que pongan barreras para que la persona pueda acudir y pueda formular su denuncia. Rompamos esta cadena y di no a los mitos. Por eso es muy importante si tenemos aquí a empresas, al área de recursos humanos que me están escuchando, generen confianza con su personal, ¿no? Generen su confianza, que ellos sepan que no están solos, que nosotros, ustedes como empresa, puedan dar la confianza que van a llevar un procedimiento totalmente transparente, pues estos ocultan y perpetúan y obstaculizan una adecuada atención, cuyo efecto en muchas ocasiones se visibiliza en la falta de apoyo a la víctima e inclusive en algunos casos justificando la agresión. Bien, entonces hasta aquí podemos observar que justamente existen algunas barreras, ¿no? Algunas barreras para poder quizás formular la denuncia y justamente es lo que nosotros tenemos que empezar a, eh, a romperlas, ¿no? Y esto lo vamos a poder lograr cuando nosotros, como parte de empresa, empecemos a generar confianza. No olvidemos que el hostigamiento sexual se configura independientemente del grado de jerarquía entre la persona hostigada y la hostigadora. Si bien es cierto, de repente cuando asociamos el hostigamiento sexual laboral, ponemos de repente, sin duda, un ejemplo que
el puesto más alto, vamos a imaginar tu jefe, tu supervisor, el gerente general de la empresa o el dueño de la empresa, hostiga sexualmente a otra persona que tiene un puesto o categoría inferior a ella. Claro, se manifiesta también de esta manera, pero también puede darse entre compañeros de trabajo, o sea, teniendo el mismo nivel de puesto, o inclusive también podría presentarse, vamos a poner ejemplo, un auxiliar de una empresa que puede estar hostigando sexualmente a un analista o a un jefe. No importa la jerarquía, no importa el puesto de trabajo, el hostigamiento sexual laboral puede presentarse en cualquier tipo de situaciones que acabamos de mencionar. Además, la ley nos establece que el hostigamiento sexual laboral también se puede presentar dentro o fuera del horario de trabajo. Esto sí hay que tenerlo presente porque si bien es cierto, a veces creemos que el hostigamiento sexual laboral solamente va a ocurrir dentro de tu horario de trabajo. Aquí, pues, también la respuesta es no, porque la ley indica que se puede configurar independientemente, bien, si estamos dentro del horario de trabajo o fuera del horario de trabajo. Bien, entonces se puede manifestar así. Además, debemos recordar que puede ocurrir dentro del centro de trabajo, puede ocurrir de repente en una oficina, en el comedor, en las escaleras, en el patio de la empresa, o también puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa. Ejemplo, eres, por ejemplo, un vendedor no va a estar dentro de la empresa, va a estar fuera buscando a los clientes, haciendo el tipo de coordinaciones, y le puede ocurrir un caso de hostigamiento sexual con un cliente. Bien, el cliente no tiene quizás una relación laboral con la empresa, pero tiene una relación netamente comercial o civil. Así que igual se iniciaría lo que es el procedimiento, claro está si la víctima denunciara, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral? Pues se puede manifestar de la siguiente manera. Una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Ejemplo, tenemos el caso de una trabajadora que su jefe le está invitando a salir y le dice aprovecha esta oportunidad. Si tú aceptas ser más cariñosa, cariñoso conmigo, pues yo te puedo ascender, te puedo dar mejor calidad de trabajo, remunerativa, de condiciones laborales, si tú aceptas salir conmigo o aceptas tener una relación o sexual conmigo, y pues de esta manera se podría también manifestar. Este es un ejemplo. Segundo ejemplo, el segunda manifestación, perdón, amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Ejemplo, la trabajadora no acepta salir con el jefe, no acepta salir con el compañero y este le dice, bueno, si tú no aceptas, no te voy a renovar el contrato de trabajo o te voy a hacer quedar mal frente a nuestro jefe y con esto voy a conseguir que de repente te sancionen o te despidan, ¿no? Entonces hay una represalia. Entonces eso estaría pues obviamente mal y sería un tipo de manifestación de hostigamiento sexual laboral. Bien, cuando existen, por ejemplo, acercamientos, tocamientos, conductas físicas, naturaleza sexual que resulten totalmente ofensivas o no deseadas por parte de la víctima. Ejemplo, ¿no? Dice, mi jefe es una persona muy cortante que suele estar de mal genio. A pesar de eso, conmigo se acerca más de lo normal. Me abraza cuando me saluda y a veces, cuando se acerca a mi escritorio, me hace masaje en los hombros, mientras me da indicaciones de trabajo. Lo he conversado con algunas personas de mi equipo y me han dicho que me considere afortunado porque soy el favorito y me dan un trato cálido, mientras que el resto le tiene miedo. Y la verdad es que yo me siento muy incómodo con esta situación. Por ejemplo, este tipo de acercamientos corporales, roces, también son hostigamiento sexual. La persona se siente incómoda, no hay consentimiento. O cuando existe un trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas, o cuando existen términos de naturaleza sexual o sexista, insinuaciones, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes. Ejemplo, una trabajadora siente que tiene otro compañero que la observa
La mira no de una mirada pues sana, ¿no? Una mirada mañosa. Y cada vez que ella lo confronta con la mirada, él hace gestos obscenos con los labios. Este tipo también es una manifestación de hostigamiento sexual. No hubo tocamiento, no hubo un comentario, pero estos gestos son obscenos y por lo tanto también se manifiesta como un caso de hostigamiento sexual. Otras conductas que encajen en la definición del hostigamiento sexual. Muy bien, entonces estos son los tipos de hostigamiento sexual que se pueden presentar en tu empresa donde estás trabajando y quiero que ustedes sepan que pueden recurrir por parte de su empresa que tiene la obligación por ley iniciar un procedimiento de hostigamiento sexual que es investigar o también pueden recurrir con la SUNAFIL si en caso la empresa al tener conocimiento no ha realizado ningún tipo de procedimiento, ¿no? Entonces se tomarán las acciones por parte de la SUNAFIL, que sería una fiscalización laboral. Hablemos ahora de la prevención del hostigamiento sexual. Para esto, la norma indica al empleador que parte de sus obligaciones es que realice una evaluación y un diagnóstico. Estas evaluaciones o estos diagnósticos, la ley no establece pues si tiene que ser bimestral, semestral, pero sí te dice o te da como tipo pauta que estas evaluaciones lo puedes también realizar con estas evaluaciones del clima laboral que se realizan de repente dentro de las empresas, o podrían hacer cuestionarios u otras herramientas que puedan evaluar, donde puedan incluir preguntas para que puedan levantar información y permita, obviamente, y la empresa también pueda identificar si existen casos de hostigamiento sexual laboral, con la intención de mejorarlas, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en un cuestionario de preguntas que hace la empresa, de repente lo hace de forma anónima, ve que tiene respuestas que existen casos de hostigamiento sexual, entonces aquí las empresas tienen que realizar sus medidas de prevención, de identificación, ¿no? Y finalmente si amerita iniciar un procedimiento interno, ¿no? De investigación y sanción si es que tienen, pues, ya identificado a la víctima y al presunto hostigador. Otras medidas de prevención son el tema de las capacitaciones. Justamente aquí en nuestra pantalla estamos observando que el empleador tiene la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la empresa y esta capacitación debe darse al inicio de la relación laboral. Bien, si bien es cierto, la ley no establece la duración de esta capacitación, tampoco establece quién lo debe hacer, pero finalmente debe ser alguien que conozca el tema, la materia y justamente brindar toda la información necesaria para que los trabajadores conozcan cuál es el procedimiento correcto de la investigación y sanción. Además, también nos establece que debemos realizar una capacitación exclusivamente para recursos humanos y para el comité de intervención. Aquí básicamente es importante de repente señalar que el comité de intervención estará conformado cuando la empresa cuente con más de 20, con 20 trabajadores o más de 20 trabajadores en la empresa. Bien, entonces si son más de 20 trabajadores, se tiene que conformar un comité de intervención de hostigamiento sexual. Bien, si en caso hay empresas que son menos de 20 trabajadores, deberemos contar entonces en este tipo de situaciones con un delegado, ¿bien? Un delegado, quien será el encargado de llevar, ¿no? El procedimiento de investigación. Entonces, se tiene que realizar una capacitación anual a estos trabajadores del comité o de recursos humanos para que ellos conozcan el adecuado procedimiento de investigación, que justamente es parte de sus responsabilidades. Pero también es importante advertir que si nosotros somos una micro pequeña empresa debidamente registrada ante el Ministerio de Trabajo, no es obligatorio contar con este tipo de capacitaciones. Bueno, para el comité, ¿no? Muy bien. Además, conoceremos lo que es el procedimiento de investigación y sanción. Los órganos que intervienen en este procedimiento, recuérdenlo, es el comité o es el delegado. Ya habíamos comentado que si es delegado es porque es menos de 20 trabajadores, cuando es un comité es cuando existen más de 20 trabajadores. Y la oficina de recursos humanos. El comité o el delegado de intervención será el encargado de investigar y proponer medidas de sanción y medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento. Bien, entonces, la
bueno, la responsabilidad que tiene la parte del delegado y el comité es justamente que puedan hacer las investigaciones si es que se hace una denuncia. Y el área de recursos humanos o cualquier área que sea el encargado de realizar el tema de la sanción es justamente el encargado de recibir la queja o la denuncia, quien adoptará las medidas de protección, interpondrá la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento.